Programa informativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Muy buenos días, comenzamos un nuevo contacto, un nuevo recorrido informativo en compañía de todos ustedes muy amables por estar con nosotros en esta primera emisión del noticiero de Televen. Hay un grupo de noticias que ocupan un espacio importante a nivel del registro informativo en diferentes medios de comunicación social y desde luego también acá en esta primera emisión. Obviamente el gran susto de ayer es lo que ocupa un espacio significativo, ¿no? El temblor, el sismo registrado con una diversidad de criterios, porque si vamos a recapitular nos encontramos con que Fumbisis habla de 6.3 en escala de Richter, con un epicentro en la población de Yaguaraparo, en el estado Sucre, desde luego con expansión hacia el Caribe, y tan fuerte fue que llegó y se sintió hasta en Colombia, hasta en la capital Bogotá, en el país en buena parte, y desde luego en las principales ciudades, entre ellas la capital de la República, donde, bueno, se sintió con mucha fortaleza. Digo que hay diversidad porque el Servicio Geológico de los Estados Unidos también, que es bastante preciso en este sentido, habla de 7.3 en la escala de Richter, 6.3 hablaba el Fumbisis, y una profundidad de 123 kilómetros. También el Servicio Geológico de Colombia habló de más de 7 puntos en esa escala. Lo cierto del caso es que fue muy severo, duró un buen tiempo. Eso acrecentó la crisis, digamos, emocional de la gente. Eso pues hizo que se multiplicara el susto, el miedo, el temor en estas circunstancias. Y también se abre un espacio para el debate, porque desde ayer mismo comenzamos a escuchar opiniones de geólogos, de especialistas en protección civil y también personas dedicadas pues a trabajar situaciones de coyuntura o de emergencia, donde se planteaban una serie de inquietudes sobre si en este país y mucho más en este momento, en la presente circunstancia que vivimos, estamos preparados para enfrentar una situación de esta naturaleza. Gracias a Dios, dicen algunos, que no se presentó una situación crítica, que no hubo mayores daños, salvo el caso en la capital de la República de ese edificio emblemático abandonado, ocupado un tiempo y luego abandonado en buena parte, llamada la Torre de David, donde, de acuerdo a la información que ofrecía el ministro de Interior y Justicia, y hay fotografías en las redes sociales en ese sentido, que observan y precisan una inclinación, según el ministro, de 25 grados en los 5 últimos pisos. Es de imaginar que se van a tomar las medidas necesarias con la prontitud del caso, porque se trata de una situación emergente y muy probablemente se disponga la demolición de esos 5 pisos de ese edificio que fue, digo, emblemático cuando se construía, luego de controversial porque lo ocuparon, lo invadieron y luego, bueno, el desplazamiento de las personas que allí se encontraban. Así que, bueno, el debate de paso es bastante digamos, en este caso necesario, porque de verdad, y no es asunto de crearse imaginación ni mucho menos. ¿Estamos preparados para enfrentar una situación de este tipo? ¿Estamos preparados para enfrentar una circunstancia como la que ocurrió ayer, si es de pérdidas materiales y de mayor magnitud? Bueno, vale la pena que reflexionemos en ese sentido, y los especialistas, los que de verdad saben del tema, fueron los que comenzaron a través de redes sociales y luego a través de medios de comunicación social a plantearse una serie de interrogantes en ese sentido. Bueno, gracias a Dios, repetimos, no pasó salvo el gran susto. De todas maneras, las autoridades están alertas, el país debe estar alerta, porque si bien no una consecutiva réplica de este sismo que tuvo su origen, como dijimos, como epicentro del oriente del país, pues pudiera en cualquier momento por su profundidad volver a moverse, y en todo caso pues las placas tectónicas pudieran tener, de acuerdo a los expertos, alguna movilización adicional. Del Caribe, sobre todo de Trinidad y Tobago, se recibieron videos, informaciones del movimiento sísmico.
En algunos otros edificios del centro de Caracas hubo algunos problemas, se reportan ligeros daños también en algunos otros, grietas, no solamente en la capital, sino también en otras ciudades del país. Y bueno, hoy será un día de, digamos, por decirlo de esta forma, de acopio de información para tener mayores precisiones sobre este sismo que fue, bueno, de los más severos que se haya podido sentir en el territorio nacional. Bueno, pero vamos a otros temas, ¿no? Que son, pues, muy importantes. La implementación de las medidas económicas. Bueno, sigue la confusión. Ayer permanecieron muchísimos comercios, establecimientos cerrados. En ese sentido, más que por la convocatoria, dirán algunos, del paro, así lo señalaron, al paro o la paralización o la protesta, simplemente porque hay incertidumbre de cómo voy a hacer yo, si soy un comerciante, para poder regresar o dar el vuelto, o qué voy a hacer. Hay muchísima confusión y es una obligación del Estado venezolano ofrecer informaciones y aligerar todo este proceso. Por lo demás, se fueron conociendo algunas otras noticias, algunos otros pronunciamientos. Por ejemplo, las academias nacionales consideran que avanzar dentro de ese plan estratégico del gobierno es acabar con la empresa privada. Por otro lado, se anunció, la voz oficial en este caso, el Ministerio de Finanzas, que los bancos, atención con esto, pueden recibir divisas, mas no venderlas. En todo caso, reciben divisas, entregan bolívares soberanos a las personas que las necesiten, pero el asunto está en que están como atados a una camisa de fuerza a los bancos, porque pueden recibir dólares o euros, en fin, que son monedas duras y fuertes en el mercado internacional, mas no las pueden vender. No pueden vender ni los dólares ni los euros, y solo pueden dar a las personas que se acerquen a una entidad bancaria bolívares soberanos. Ofrezcan, por favor, mayor información en ese sentido, porque va a generarse mayor confusión. No se trata ya solo de las casas de cambio que habían sido autorizadas, sino también las entidades bancarias en ese sentido. El otro asunto, bueno, que todo el mundo se lo preguntaba, ¿qué va a pasar con el bono de alimentación? El gobierno anunciaba ayer que está trabajando en ese sentido, en esa línea, y que darán a conocer algunas informaciones en este sentido. Atentos todos sobre lo del bono de alimentación. Bueno, y lo del salario, la implementación del mismo está provocando nuevas reacciones del sector privado de la economía. Ayer, por cierto, el vicepresidente ejecutivo se presentó ante la Asamblea Constituyente para presentar la solicitud de reforma de una serie de leyes para la implementación de las medidas económicas, pero advertía al sector privado que sobre ellos, y concretamente sobre el organismo cúpula Fede Cámaras, actuarían si comienza la modificación en los precios. Hacia ellos sí vamos, decía Tarek El Aissami. Lo mismo decía el presidente de la Asamblea Constituyente, advirtiendo que si hay una modificación de los precios, entonces con la Guardia Nacional y otros organismos policiales actuarían para enfrentar este brote especulativo. Lo cierto es, al final de cuentas, en lo que es lo terrenal y lo que vivimos en la cotidianidad día a día, es que los precios, a pesar de todo esto, o la inflación, diría mejor, para explicarlo de forma más franca, no se ha detenido. La inflación sigue allí, la hiperinflación sigue allí, y no se trata solo de reducir un número de ceros en una cantidad determinada, sino se trata de también desarrollar estrategias para poder enfrentarla. Bueno, son algunos de los temas que están, digamos, destacándose en la agenda de hoy, miércoles 22 de agosto. Citábamos antes el caso de la llamada protesta o paro, los motivadores y organizadores de ella, entre estos algunos partidos políticos, señalaron que la paralización no había sido total, que había sido parcial. Ellos hacen un cálculo del 60% de la paralización de actividades en el país, en unos sitios más, en otros sitios menos, en fin. Esto, en términos generales, es la información que se ofrecía, y desde luego el gobierno le restó la mayor importancia a esta protesta que anunciaban factores sociales, gremiales, y también a las que se sumaron partidos de oposición. Por cierto, los partidos políticos de la oposición, así fue calificado, dieron la pena ajena, la vergüenza absoluta en un debate, y casi en algunos casos se van a las manos en acusaciones mutuas por algunos temas que están en el debate abierto político, ¿no? Finalmente, bueno, se calmaron las aguas y aprobaron dos temas en esa Asamblea Nacional de ayer, que tuvo una sesión extraordinaria.
Uno de los temas es el rechazo unánime y absoluto a las medidas económicas del gobierno, con una serie de argumentos que presentaron allí. Y la otra, aprobaron la decisión tomada por el llamado Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, de condena en contra de Nicolás Maduro por supuestos o presuntos hechos de corrupción, en fin, y también por el tema de los derechos humanos. Eso se conoció la semana pasada, como bien ha tenido registro público, y bueno, ayer esta Asamblea Nacional, que estuvo encendida en debates, finalmente logró por unanimidad aprobar esos dos puntos. Son algunos de los temas que están destacando en la agenda del día de hoy. Bueno, también hay temas internacionales, en este caso que iremos presentando a todos ustedes. Vayamos a recorrer ahora también nuestros titulares, nuestra portada, con la ilustración gráfica de todos los días en esta primera emisión del noticiero de Televen. Por supuesto que comenzamos con lo del sismo. En el registro informativo nuestro parece 6.9, pero como ya les dije, se habla de 7.3, de 7.1, incluso hasta de 7.7. Afectó buena parte o la mayoría del territorio nacional. Seguimos. El gobierno firmó un acuerdo con empresarios de la agroindustria. Vamos a conocer los detalles sobre qué se trata o de qué se trata ese acuerdo. Andrés Velázquez, vocero de la oposición, aseguró que el 60% de la población acató la convocatoria a la protesta o paro nacional. Vamos a un tema importante en el espacio internacional, el que tiene que ver con lo que ha ocurrido en la frontera con Brasil, diría mejor. El gobierno, en conjunto con la gobernación del Estado Bolívar, despliega un plan de acción para enfrentar la situación tensa en Pacaraima, en Brasil, con los migrantes venezolanos. Un número de 1.200 tuvieron que regresar a Venezuela por una protesta que al final fue injusta, porque no le atribuyeron a los venezolanos la responsabilidad del ataque a un comerciante, y resulta ser que fueron unos pillos del Brasil los responsables de ese ataque hacia ese comerciante. Entonces esto generó violencia, la quema de las carpas y la expulsión de 1.200 venezolanos aproximadamente. Bueno, seguimos. En el espacio de la entrevista conversaremos con la presidenta de Concecomercio, María Carolina Uzcategui, y siempre, bueno, al final tenemos arte y espectáculos. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Vamos con la lectura de titulares. Prensa nacional, regional, internacional, informe de los corresponsales, informaciones de última hora, el tiempo y el tránsito. Gaudi y Ricardo, de inmediato con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Miércoles 22 de agosto de 2018. Bueno, ya lo decía Carlos, a la par de esta lluvia de noticias en materia económica que nos ha acaparado la atención en los últimos días, pues este temblor del día de ayer, sin duda, la noticia del día de hoy. Un temblor que en principio se había dicho 6.3 y luego 6.9. 6.9, esa es la información oficial que se maneja. De hecho, en la cuenta del ministro Néstor Luis Reverol, allí se dice pues que el último reporte de Funvisis actualiza la magnitud del sismo, 6.9 con epicentro en el estado Sucre, a 5 kilómetros de Yaguaraparo. Y también por las redes sociales comenzó a circular que había alerta de tsunami y el ministro pues lo niega. Él señalaba también que las diferencias de las magnitudes se debía a las cercanías que podían estar estos sismógrafos que tomaban la magnitud del movimiento telúrico, y que en todo caso los más certeros eran los que estaban más cerca del punto del epicentro del mismo hecho. Bueno, la imagen quizás una de las más que ha recorrido las redes sociales es la de la Torre de David, acá en la ciudad de Caracas, una edificación bastante alta que tiene cierto tiempo desalojada, y podemos ustedes observar parte de este video de uno de nuestros tuiteros, y ahí se ve la Torre de David y la inclinación de la que se habla en los pisos superiores. Hay una imagen, una gráfica que da cuenta un poco más cercana de lo que ocurre. Sin embargo, allí se ve pues cómo sobresale esa parte superior de la Torre de David de lo que es el resto de la edificación. Aquí lo vemos en una mejor visual, pues es toda esta parte que está acá la que se inclinó y que evidentemente pues genera un riesgo importante. Los últimos 5 pisos son los más afectados. En horas de la noche estaban siendo desalojadas las personas que vivían o que viven cerca de la Torre de David. Incluso un organismo que trata a niños con cáncer estaba siendo desalojado para evitar pues cualquier emergencia adicional si se llegase a colapsar por completo esta estructura que está pues ubicada allí cerca al centro de Caracas.
Y por cierto, los especialistas en estos temas, desde ayer mismo, no solamente los geólogos, sino los que saben de estos temas en cuanto a protección de ciudadanía, hacían una observación. La mayoría de las personas que bajó de los edificios se quedó en las puertas de los edificios. Eso es fatal. Si es un temblor de otra manera y se desploman los pisos, las consecuencias serían peores. La recomendación, como de costumbre, es que se alejen del edificio, busquen espacios abiertos y no se queden viendo la Torre de David a ver qué pasa y si se caen los 5 pisos que están arriba. Sí. La situación fue dramática, lo cual da una muestra de que aquí parece ser que no estamos preparados para una situación de coyuntura o de contingencia como esta. Sí, falta allí un poco de educación, ¿no? Como se dice en este tipo de casos, y de información para la colectividad. En efecto, como decía Carlos, pues abandonar las estructuras y no quedarse cerca de aquellas que sean muy altas, que tengan ventanas de vidrio que sean muy grandes, porque evidentemente si el movimiento es mucho más fuerte o si hay una réplica, esto es lo primero que colapsa y esto evidentemente cae y evidentemente va a caer encima de las personas que están debajo de las mismas. Entonces la idea es, bueno, desalojar los edificios como correctamente se hizo, porque en un primer momento las personas salieron todos de su casa, quedaron de sus alrededores de los edificios. Hay un montón de videos que son elocuentes de cómo la gente se quedó allí. La gente tiene que buscar espacios abiertos, sencillamente. Si no, el riesgo es, pero enorme, es enorme. Sí, sí. Y es difícil mantener la calma, pero se veía pues gran desespero y los expertos recomiendan que en estos casos intentar mantener la calma porque se pueden atropellar las personas que intentaban bajar las escaleras de los edificios, por supuesto, en medio de un mar de nervios, como es normal, pero bueno, hay ciertos patrones que seguir aún en medio de los nervios, ¿no? Y recomendaciones en casa, pues tener los típicos clavitos esos cerca de la puerta con las llaves, evitar si cuando se está en el hogar, pues tener las cadenas pasadas, pues hay una situación de inseguridad también, pero bueno, si se tranca con la llave, pues evitar la cadena pasada, porque todo esto en el momento de apremio puede causar, puede tardar en abrirse las puertas y evidentemente dificultar lo que es la evacuación. Y en lo interno, revisar ahora ya, que pasaron las horas, revisar las repisas, asegurarlas, etcétera, las repisas que están sobre las camas, si son repisas pesadas pueden caer sobre las personas que estén, si imagínate, surgen una madrugada, estén durmiendo, en fin, todas esas cosas, los envases de vidrio que tú señalabas, bueno, eso hay que bajarlo y colocarlo en un lugar seguro. Sí, bueno, son medidas que hay que tener en cuenta que uno normalmente no lo hace, pero cuando ocurren este tipo de cosas es bueno recordarlo. También hay personas que en mi edificio, por ejemplo, había una señora que tenía ya listo un morralito que lo tiene hace años metido allí con sus cosas y sus documentos, pero y lo agarró y salió y bueno. Perfecto. Precavida. Importante esto que decía Carlos, de que organismos sismológicos internacionales han reportado que el sismo fue de 7.3 y se preguntaban, estaba escuchando ayer algunos análisis, el de México el año pasado fue de 7.1 y las consecuencias, saben ustedes, fueron fatídicas. Afortunadamente en Venezuela pues no ocurrió esto, además Fumbisis asegura fue de 6.9 la magnitud, pero se preguntaban por qué, si fue una magnitud bastante alta. Pues decían los expertos que porque la profundidad en el caso de Venezuela fue mayor y por eso no se sintió 123 kilómetros de profundidad aparentemente. Eso según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, que es bastante preciso en estas cosas, ¿no? Sí. Bueno, lo cierto es que fue un sacudón bastante fuerte, gracias a Dios no hay vidas que lamentar, no se han reportado mayores personas heridas y bueno, toca ahora a las autoridades y a las personas hacer la revisión de las estructuras y bueno, continuar, reparar aquellas que haya necesidad de hacerlo para que no signifiquen un peligro para la colectividad. Nosotros entonces vamos a comenzar, Gaudí y Carlos, con la revisión de los titulares de la prensa. De inmediato. Y vamos a comenzar con la portada del diario El Nacional. Su titular principal tiene que ver con el tema económico y lo que es este nuevo procedimiento que se intenta implementar en el país para la compra de la gasolina. Bueno, surgen complicaciones para el pago de gasolina con el carnet de la patria. Las pruebas piloto realizadas en las estaciones de servicio no han funcionado como se esperaba y la modalidad quedó en suspenso. Lo más probable es que los beneficiarios del subsidio paguen y después reciban un bono de consumo. Diferencias en el gobierno retrasan el aumento, esto con relación al precio de la gasolina. Una gráfica la titulan de la siguiente manera: venezolanos desafían el frío. Cientos de migrantes emprendieron ayer una larga caminata desde territorio ecuatoriano rumbo a Perú para quedarse o seguir a Chile o Argentina.
Pese al tamaño y peso, varios caminaron por el filo de la carretera con las maletas en la cabeza. El gobierno de Ecuador convocó a otros 13 de la región, incluido el de Nicolás Maduro, hablan de los gobiernos, a una reunión de cancilleres para tratar el alto flujo de venezolanos que huyen de una delicada coyuntura económica con inflación, desempleo, escasez de alimentos y medicinas. El tema del temblor también está presente en esta portada. La naturaleza también habló, un sismo de 6.3, en este caso lo refiere de esta magnitud el diario El Nacional, aunque las autoridades hablan de 6.9. Con epicentro a 19 kilómetros de Yaguaraparo, esto es en el estado Sucre, ocurrió el día de ayer a las 5:31 de la tarde. En Caracas se sintió con más intensidad en los edificios altos. Los últimos 5 pisos del centro financiero Confinanzas, que ahora es conocido como la Torre de David, se inclinaron 45 grados y las zonas aledañas fueron desalojadas preventivamente. En Ciudad Guayana reportaron daños en los bloques de Alta Vista. El ministro de Interior, Néstor Reverol, hizo un llamado a la tranquilidad. ¿Qué nos trae el diario Vea en la mañana de hoy? Ellos dan prioridad a la información de orden económico. Dice el principal titular, firmados precios acordados para 25 rubros, ya lo verán en pantalla. El sumario nos reseña, serán dados a conocer en la prensa nacional, informó Jorge Rodríguez, quien añadió que ya se reciben las nóminas de la pequeña y mediana industria para asumir el diferencial del salario mínimo que entrará en vigencia el 1 de septiembre. También tenemos Asamblea Nacional Constituyente, aprobó conjunto de leyes tributarias. Fueron presentadas por el vicepresidente de la Economía, Tarek El Aissami, quien indicó que nuevo incremento salarial incluirá a trabajadores informales. Además, hoy primera subasta histórica del DICOM, temblor de 6.3 en región Guayana Oriental y Central. Saben ustedes que esta magnitud fue ya actualizada por el Funvisis, fue de 6.9. Macri reprime protesta cívica en La Plata, es el tema internacional. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada de Últimas Noticias. Bueno, todo el mundo cobrará nuevos salarios. El titular principal, toda la población económicamente activa tendrá el beneficio los 3 meses. Los sectores no formales, es decir, los comerciantes, taxistas, mototaxistas, trabajadores independientes, deberán registrarse en la plataforma Patria. Esto lo dijo el día de ayer en una rueda de prensa Tarek El Aissami, vicepresidente del área económica. Gobierno y empresas acordaron precios de 25 productos, programa de recuperación económica. El acuerdo fue firmado ayer con 33 empresarios agroindustriales. Hoy será dado a conocer el nuevo costo de estos 25 productos. También en materia de precios, el día de mañana se va a anunciar en cuánto quedará el pasaje del transporte público. En esta portada también se señala que el fuerte temblor se sintió ayer en todo el país, el epicentro a 19 kilómetros de Yaguaraparo en el estado Sucre. Declaraciones de Jorge Rodríguez, el pueblo defenderá los precios de los productos. El vicepresidente de Comunicación aseguró ayer que todo el país estaba en calma. Y una gráfica da cuenta de una manifestación a favor del presidente de la República que partió el día de ayer desde la Avenida Libertador y llegó al Palacio de Miraflores, y allí pues estaba dando respaldo a los aumentos salariales y las medidas económicas que fueron anunciadas por el primer mandatario nacional. Revisemos información deportiva con la portada del diario Líder. Ellos titulan Rival poderoso, ¿a quién se refieren? Dicen Carlos Carrasco, candidato al Cy Young, no la tendrá fácil hoy ante Boston, el equipo con más victorias en las mayores. El criollo sale en busca de su triunfo 16. Bueno, amigos, nos toca hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso vamos a revisar la prensa regional. Ya venimos. Sigan con nosotros. Revisión de los diarios que circulan en el interior de nuestra nación. Iniciamos en el estado Aragua con el diario El Clarín. Ellos titulan Tremendo susto, terremoto sacudió a oriente y centro del país. En otro tema de orden político, oficialismo respaldó medidas en la calle. Velázquez indicó que 60% acató el paro.
Vamos a revisar ahora la portada del diario La Verdad. Circula en el estado Monagas. Su titular principal nos dice fuerte temblor de 6,3 grados estremeció a esta entidad. Se muestra allí una gráfica de una de las principales calles de la ciudad de Maturín. En esta ciudad, en todos los municipios de la entidad, también se sintió ayer martes a las 5:31 minutos de la tarde un fuerte sismo de magnitud 6,9 grados en la escala de Richter. El epicentro se produjo en Yaguaraparo, que está ubicado en la península de Paria, estado Sucre. También con relación a el llamado a protesta nacional el día de ayer, paro nacional convocado por la oposición, dice acá 75% del comercio cerrado, pocos negocios abrieron sus puertas tras la reconversión. En este caso lo vinculan a lo que es todo este proceso económico de nuevos precios y de nueva utilización del cono monetario en nuestro país. Y el SODI realizó supervisión junto a la SUNDE, ejecutó inspecciones en la ciudad de Maturín. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Como este contacto desde el estado Anzoátegui para informarles que médicos y pacientes del complejo hospitalario Luis Racetti en la ciudad de Barcelona solicitan a Hidrocaribe mejoras en lo que es la prestación del servicio de agua potable para este centro de salud, principal centro médico del oriente de Venezuela, que atiende a 5 entidades de esta zona del país y que constantemente presenta fallas de agua. Algunos servicios tendrían hasta un mes sin recibir agua por tubería y solicitan tanto a las autoridades del hospital como a las autoridades de Hidrocaribe a mejorar lo que es la prestación de este vital líquido. Habitantes de San Juan de los Morros exigen a las autoridades la recolección de basura. Indicaron que tienen varios meses sin recibir el aseo urbano. Esta situación ha generado enfermedades en algunas zonas de la ciudad, sobre todo en los más pequeños del hogar. Ellos esperan que esta situación sea solventada cuanto antes. En la ciudad de Barquisimeto iniciamos la jornada del día de hoy con una protesta de habitantes del sector El Cardenalito y la urbanización La Rosaleda, ubicados en el este de la ciudad. Ellos manifiestan debido a la falta de agua potable que tienen desde hace 4 meses. También resaltan los problemas que tienen con otros servicios públicos, entre ellos el gas doméstico, el cual no les viene desde hace un mes. Por ende, pues piden atención a las autoridades gubernamentales a resolverles la problemática que tienen. Iniciamos la jornada desde la población El Almacén, ubicada en la troncal 19 en la carretera Secaycara del Orinoco en el estado Bolívar. Como pueden ver, las lluvias en esta zona pues aún no cesan. Ya el río Orinoco sobrepasó su límite histórico alcanzado en el año 1976. Para la última medición se encontraba en la cota 18,06 metros sobre el nivel del mar, lo que representa la alerta roja tanto para la población como para las autoridades encargadas de velar por estas situaciones de contingencia. En especial, la población del Almacén solicita la ayuda del Ejecutivo Nacional, alimentos, medicinas, mosquiteros, fumigación, entre otros, uno de los más importantes, agua potable, ya que han debido consumir agua del río Orinoco. Desde el estado Bolívar, Luciana Peñafont, Televen. Bueno, y con este recorrido por algunas regiones de nuestro país, nos vamos a hacer una nueva pausa. Ya venimos. Revisión de la prensa internacional. A esta hora iniciamos con el Clarín de Argentina. Ellos abren con información de orden político. El peronismo vota los allanamientos a Cristina tras una marcha masiva. El antetítulo: reclamo contra la corrupción y el desafuero de la expresidenta. Vamos, amigos, a revisar portada del diario El Mercurio. Circula en Chile, dice modernización tributaria, incluye rebaja de impuestos a pequeñas y medianas empresas, incentivo a compra de viviendas y estímulo a inversiones con énfasis en la Araucanía. También se señala que el gobierno atribuye estancamiento de la reducción de la pobreza a deterioro del mercado laboral ocurrido entre los años 2015 y 2017. El nuevo siglo de Colombia arranca pulso por el CNE. El antetítulo: en el Congreso se armarían 3 bloques para planchas. También tenemos cafeteros tras refinación de deudas. El Comercio, que circula en Perú, nos informa la mañana de hoy. Keiko Fujimori llega a su cifra de aprobación más baja con 15%. También en esta portada hay información vinculada con nuestro país. Un éxodo en camino al Perú tiene que ver con los venezolanos pues, que están haciendo este recorrido a pie
y allí se muestra la imagen de estos compatriotas caminando por, podríamos decir, una de las aceras o una de las hombrillos de esta vía que conduce a el Perú. Vamos, amigos, a revisar otros cables internacionales. La juez de la Corte Suprema de Justicia en República Dominicana, el juez, Francisco Ortega, reanudó el día de hoy la audiencia preliminar contra los 7 acusados de recibir los 92 millones de dólares en concepto de sobornos que la constructora brasileña Odebrecht confesó haber pagado en ese país entre el año 2001 y 2014. Y atención con esta información en materia tecnológica, porque Facebook anunció que desactivó varios cientos de perfiles y páginas de su red social y también de la red social Instagram con origen en Irán y Rusia, que estaban involucradas presuntamente en varias campañas de divulgación de información falsa. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Precipitaciones débiles a moderadas sobre las regiones sur, llanos centrales, llanos occidentales, este de la Zuliana y central. Caracas estará nublado con precipitaciones, temperatura mínima 20 grados centígrados y máxima 30. Valencia parcialmente nublado, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 32. Maracaibo nublado con precipitaciones, temperatura mínima 23 grados centígrados y máxima 34. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno, amigos, vamos a revisar la información que llega a nuestra cuenta en Twitter, @L_noticiero. La primera de ellas está vinculado con el tema del tránsito en la ciudad capital. Bueno, nos reportan buena circulación en la autopista Francisco Fajardo, también en la autopista del Este, que ustedes saben conecta con esta arteria vial también, con la Fajardo. Nos reportan también en la avenida Río de Janeiro que hay buena movilización y lo mismo ocurre con la Cota 1000. También lo que es la avenida Libertador de la ciudad de Caracas y la avenida Bolívar, también de la capital, tiene buena circulación para la mañana del día de hoy. Otros mensajes que llegan, bueno, Luis Pinto nos envía este cafecito, dice feliz miércoles para todos los amigos del noticiero Primera Emisión. Luis Malavé dice buenos días Ricardo, soberano temblor el de ayer se sintió en Palo Verde, en la ciudad de Caracas, estado Miranda, esto queda en Petare. Menos mal no hubo daño, sí, gracias a Dios, por acá nos envían este mensaje también. Johnny Monasterio, bendiciones a todo el equipo de Televen y del noticiero, desde muy temprano dando la mejor información. Bueno, comienzan unos desayunos, esto es, dicen no es desayuno, pero es una delicia que quise compartir, cachapa con queso y cochino frito, Santa María. Bueno, pues. Bombazo matutino. Este es un poco más moderado, con una arepita con su huevito. Aquí vamos bien, esto se ve muy rico también que está por acá. Dice que no falte el pan en ningún hogar venezolano en estos tiempos muy duros, nos dice Mili desde Margarita. Bueno, feliz miércoles nos envían y finalizamos con esto que nos envía Luis Isaías Montoya, una foto aquí de los galanes, de la galana Gaudí Perosa y del galán Carlos Fernández. Bueno, ahí está, mira, esa foto tiene unos cuantos añitos, digo yo. No, unos cuantos, unos pocos. Estaban muchachitos, ¿vale? Estaban muchachitos. Solo hay cambio de look, pero de resto. Nada, vean, compadre. Hay que decir que están igualitos. Ustedes como que duermen en una nevera, una bueno, cosa así. más te vale. Mejor te queda así. Bueno, a resumir titulares de esta primera emisión de Noticiero de Televen, por supuesto, tenemos un volumen de información importante sobre lo que fue el movimiento sísmico que se registró en todo el país, el Caribe e incluso llegó a Colombia, movimiento telúrico donde hay disparidad en cuanto a lo que fue su intensidad, ¿no? Lo que dice Funvisis, lo que dice el sistema o el servicio, geológico de los Estados Unidos, lo que dice el servicio geológico de Colombia. En todo caso, fue muy fuerte y el susto, bueno, fue mayor aún en este sentido, ¿no? Hoy va a haber seguramente información adicional a propósito de lo que fuimos reseñando en la primera parte del noticiero de Televen. También información de lo que fueron movilizaciones en el día de ayer de parte del oficialismo, lo de la protesta nacional o paro, como se dio en llamar, que califican los organizadores como parcial, ciertamente un 60% decían así, lo que aprobó la Asamblea Constituyente Gubernamental, lo que se discutió en la Asamblea Nacional, el tema de las medidas económicas y también la aprobación
aprobación de lo que decidió la semana pasada el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. También otras notas que tienen que ver con el momento económico que vive Venezuela. En el segmento de notas internacionales tenemos algunas noticias importantes en las que van llegando de último momento. En el espacio de la entrevista conversaremos con María Carolina Uzcategui. Ella es la presidenta de Concecomercio. Y al cerrar siempre tenemos el segmento de arte y espectáculos. Amigos, seguimos con más del noticiero Primera Emisión. A esta hora se incorpora Giselle Movallet y nuestra intérprete en lenguaje de señas, Ángeles Soto. Buenos días, Giselle. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Venezuela. De inmediato seguimos informándoles. A las 5:31 minutos de la tarde de este martes se originó un temblor de magnitud 6,9 en la población de Yaguaraparo, en el estado Sucre. El sismo se sintió en todo el país y dejó daños estructurales sin víctimas mortales que lamentar. El movimiento telúrico, que tuvo una profundidad de 31.6 kilómetros en el municipio Cajigal del estado Sucre, causó mayor impacto al oriente del país, donde se registraron daños estructurales y fallas con las señales telefónicas. El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, explicó que aunque en un principio el sismo fue reportado con una magnitud de 6.3 en la escala de Richter, posteriormente aumentó a 6.9. Y las autoridades Funvici, revisando con los expertos la magnitud del sismo, fue calculada en cifra oficial hasta ahora de 6.9 a la escala de Richter, con una profundidad de 31.6 kilómetros. Un sismo sentido en varias regiones del país: la región oriental, marítima insular, Guayana, región central y capital. En Caracas, el sismo también se sintió con gran fuerza y dejó daños en el centro comercial Galerías Ávila, donde una placa de concreto se despegó del borde externo sin dejar ninguna persona herida. La antigua torre Confinanza, mejor conocida como la Torre de David, sufrió una inclinación de 25% en los últimos 5 pisos y las residencias adyacentes fueron desalojadas por riesgo de que la estructura se desplome. Y siento que se mueve el mueble, la mesa, todo de lado así, y corran, busquen a las niñas, la perrita que estaba amarrada, y el carro de mi sobrino se bamboleaba todo así para el lado, y yo con ganas de agarrar el carro porque pensaba que se iba a voltear, y yo, pero está temblando, está temblando. Estaba en casa de mi amiga en la misión vivienda acá en la Bolmen, y sí, sentimos que la mesa, la silla se movió, las lámparas, y empezamos a correr y salimos todos hacia afuera, pues. Y sí, duró como aproximadamente unos 40, 50 segundos. Lamentablemente vivo enfrente de la Torre de David, y bueno, estoy muy preocupada porque no sé qué pueda pasar, pues. Esta noche no sé, será que me quede en casa de un familiar porque no tenemos dónde ir, y bueno, estoy muy asustada. Y nos comentaron de que está temblando, bajamos corriendo porque la Torre de David se está como estructurando y al parecer se está viendo hacia adelante la torre, y por temor las personas mandaron a desocupar el albergue. Aunque diversos servicios geológicos internacionales reseñaron una intensidad del sismo que iba de 7 a 7.7, el ministro de Relaciones Interiores explicó que la medida de un movimiento de este tipo siempre varía dependiendo de la distancia en la que estén ubicados los sensores, teniendo mayor exactitud los que están más cerca del epicentro. Las autoridades de Protección Civil nos explicaron que es técnicamente imposible pronosticar si habrá réplicas, por lo que se le recomendó a la población tener a la mano un bolso con ropa, medicamentos y artículos de primeros auxilios. A través del número telefónico 0800-724-8451, usted podrá realizar cualquier reporte sobre los daños ocasionados en su comunidad, y los funcionarios de Protección Civil se dirigirán hasta usted para atender la situación. Francisco Marín, Televen. Bueno, amigos, vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a revisar información de carácter económico. El diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, afirmó que el aumento de los precios en los rubros alimenticios y la gasolina son las medidas con mayor impacto negativo de la historia venezolana. Ya venimos con los detalles.
Seguimos. El vicepresidente para el área económica, Tarek El Aizami, informó que el Ejecutivo Nacional firmó un acuerdo con empresarios del área de agroindustrias para la fijación de precios de los rubros de la canasta básica. Y hemos acordado precios con ellos que serán publicados a partir del día de mañana por el Ministerio de Alimentación para que el pueblo conozca los precios acordados y que se haga respetar este acuerdo de fortalecimiento productivo y de estabilidad de los precios. Indicó que se reunió con las 33 agroindustrias más productivas del país con el fin de proteger la estabilidad de los precios. Reiteró que el gobierno nacional asumirá la carga salarial de las empresas privadas por los próximos 90 días para que nadie justifique el aumento de los precios. Y el pago de salario es para toda la población económicamente activa, toda, el 100%, para que nadie justifique el alza de los precios y de nuevo pretendan por esa vía de la guerra económica robarle el salario a los trabajadores. El Aizami afirmó que esta medida va dirigida a las pequeñas, medianas y grandes empresas privadas y públicas. Destacó que incluso beneficiará a los trabajadores informales. Por su parte, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó por unanimidad el decreto de reforma de ley que establece el impuesto al valor agregado, así como el que reforma el decreto con rango, valor y fuerza de ley de impuesto a las grandes transacciones financieras y el decreto constituyente que establece el régimen temporal de pago de anticipo del impuesto sobre la renta para los sujetos pasivos calificados como especiales, los cuales entrarán en vigencia a partir del próximo 1 de septiembre. Bien, y el bono de alimentación no será eliminado pese al aumento salarial decretado por el Ejecutivo Nacional, así lo anunció el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. Con esta afirmación, a partir del 1 de septiembre, el ingreso integral mensual de todos los empleados públicos y privados será superior a 1.800 bolívares soberanos. En ese sentido, Rodríguez indicó que el equipo económico gubernamental trabaja en la adaptación de las tablas. Se está elaborando en este momento todas las tablas correspondientes a las escalas salariales y correspondientes también a el bono de alimentación. No se puede eliminar, no es posible eliminar. Lo que sí puede establecerse es un mecanismo de cálculo diferente al que actualmente existe correspondiente a las unidades tributarias. El titular de Comunicación e Información advirtió al gremio de comerciantes que de incurrir en delitos de especulación o remarcaje en los costos de los 25 rubros con precios acordados serán castigados con todo el peso de la ley. Además, puso a la disposición de los usuarios el número 0800 Lo Justo para denunciar este tipo de casos. Vamos a publicar en todos los medios impresos y radioeléctricos los nuevos precios para que la gente los defienda. Es muy importante, así lo decimos nuevamente, que no se coman la luz en materia de precios. No hay ninguna excusa para aumentar los precios que ya ustedes aumentaron a un nivel insoportable. Señores de los sectores privados y señores de las mafias criminales en Colombia, en Estados Unidos, con la divisa y con los salarios. En relación a la compra y venta de divisas en las casas de cambio, el también vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo indicó que la meta del gobierno es realizar subastas todos los días hábiles a partir del mes de diciembre. El alto funcionario desestimó el llamado de algunas organizaciones políticas y gremiales de nuestro país de sumarse a un paro convocado para el día de hoy. Oscar Pineda, Televen. Bueno, seguimos. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció que el día jueves se darán a conocer las tarifas provisionales del programa de subsidio de la gasolina. Hemos acordado que el día de mañana acá en la vicepresidencia continuará trabajo permanente para el día jueves tener ya definida una tarifa provisoria hasta la entrada en vigencia del programa de subsidio de la gasolina. Muy importante este anuncio para toda la población. El día jueves nosotros, que nos vamos a poner todos de acuerdo en el precio de equilibrio de una tarifa de transición para que en el marco del programa de la reconversión monetaria y el programa de recuperación económica, nuestra población y los transportistas, bueno, tengamos ya definida una tarifa y un precio definitivo.
La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, además señaló que el presidente del Banco Central de Venezuela y el ministro de Finanzas realizarán 2 subastas esta semana en el sistema DICOM. Y el diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, afirmó que el aumento de los precios en los rubros alimenticios y la gasolina son las medidas con mayor impacto negativo en la historia venezolana. Añadió que el poder adquisitivo de los trabajadores se verá disminuido, pues solo en un día se depreció en la moneda en 1.300%. Entonces estamos ante un paquete ampliador, ante un paquete de origen fiscal cuyo único propósito es sacarle dinero del bolsillo de los venezolanos. Son nuestros trabajadores que hoy son las víctimas de este paquete fiscal, cuyos 2 componentes esenciales son, como les dije, la máxima devaluación del bolívar en 1.300% en un día, sin anestesia, y el aumento del IVA, que prácticamente se va a traducir inicialmente en un aumento del 4%. Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional, Jerez Ramos Salub, aseguró que la única forma de solventar la situación por la que atraviesa el país es a través de unas elecciones. Bueno, una solución de carácter político. Hay una sola, democrática. Todos los países salen de los conflictos haciendo elecciones. La única forma de acomodar en política es haciendo elecciones. La forma de composición política por excelencia es las elecciones. Durante una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, el dirigente de Acción Democrática indicó que los diputados que conforman la instancia no van a permitir ese tipo de acciones en contra del Parlamento. Bueno, y tal como lo había informado la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, el ministro de Finanzas, Simón Serpa, anunció la reactivación de las subastas del DICOM. Informó que esta semana se van a desarrollar 2, una el día miércoles, es decir, hoy, y otra el próximo viernes. Esto hasta lograr que estas sean diarias para el mes de diciembre. Asimismo, Serpa dio a conocer que dichas subastas pasarán a ser 3 a partir de la semana que viene, es decir, lunes, miércoles y viernes, bajo una tasa fluctuante que será publicada mediante un nuevo convenio cambiario del Banco Central de Venezuela. Iniciando con un máximo de $400.000 mensuales para personas jurídicas o su equivalente en las distintas divisas convertibles que se transan en nuestro país y $500 mensuales para las personas naturales. Se reitera que la banca nacional pública y privada podrá recibir divisas del menudeo para cambiarlas a bolívares soberanos a personas naturales. Todas las instituciones bancarias públicas y privadas podrán recibir en taquilla de sus agencias divisas para el cambio, mas no podrán vender divisas a las personas que asisten. Se ampliará la membresía de los bancos que puedan trabajar en el sistema cambiario. Entre tanto, el presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega Sánchez, ratificó la utilización en el país de manera legal tanto del bolívar denominado como soberano y de la criptomoneda Petro, que depende de la variación de los precios del barril de petróleo, y aseguró que la equivalencia de uno con respecto al otro será expuesto diariamente a través de la página web del BCB. Venezuela tiene ahora 2 unidades de cuenta, el bolívar soberano y el petro. En este sentido, el Banco Central de Venezuela pone a disposición a partir de este martes los indicadores oficiales de valor referencial del bolívar soberano y el petro. Tanto Serpa como Ortega Sánchez agradecieron a los integrantes de la banca pública y privada por el trabajo realizado durante el fin de semana para la adecuación correspondiente de sus plataformas por la reconversión monetaria. Cristel Chopite, Televen. Bien amigos, seguimos y es que habitantes de la capital hicieron colas a las afueras de las entidades bancarias para retirar las piezas del nuevo cono monetario. Esperan que con la entrada en vigencia del bolívar soberano culmine la crisis con el efectivo en el país. Desde tempranas horas de este martes, los caraqueños se encontraban en las puertas de los bancos. El objetivo principal, retirar parte de su dinero y conocer los nuevos ejemplares con los que realizarán las transacciones económicas en efectivo en todo el país. Luego de meses de escasez con el bolívar fuerte y otras dificultades con respecto a este cono, la ciudadanía tiene la esperanza de no pasar por las mismas vicisitudes. Todos nosotros saquemos tu dinero, la cantidad que queramos, pues, para poder nosotros comprar lo que queramos comprar con su dinero. No como antes que te lo restringían
para sacar. Necesitamos el efectivo urgente para hacer nuestras compras, necesidades en común, todo lo cotidiano. Ya basta de tanta inestabilidad, pues. Eso es lo que yo aspiro y espero con este nuevo cono, pues, que ya se erradique de una vez por todas, se mantenga. Agregaron que la cantidad a retirar varía según la agencia bancaria y que los cajeros automáticos solo dispensan 20 bolívares soberanos, que son equivalentes a 2 millones de bolívares fuertes. A pesar que pusieron de manifiesto la necesidad de tener las nuevas piezas, también destacaron las dudas que poseen al momento de realizar las transacciones. Lo que pasa es que como uno no sabe cómo va a sacar, cuánto vale los 10, los 200, entonces vengo a eso, a empaparme a eso. A sacar el efectivo y luego ver cómo entiende. Ajá, exactamente. Porque en realidad yo no sé, me saco el efectivo y no sé cómo lo voy a utilizar. No sé cómo es la cuestión, voy a empaparme ahorita en el telecajero porque de verdad que no sé nada. O sea, sé que son 5 ceros menos de la moneda, pero hasta ahí. Hay una controversia, a veces la gente dice, no, esto vale 60 bolos y eran 60 millones, entonces a veces dicen son 6.000 y eran 6 millones, entonces ahora con estos 18 bolos yo pensaba que eran 18 millones. Los ciudadanos exhortaron al gobierno nacional, así como a las entidades bancarias, a intensificar las campañas de educación sobre el nuevo cono monetario y la reconversión. Recordemos que las cantidades en bolívares fuertes deben ser divididas entre 100.000 para dar con el monto en bolívares soberanos. Jonathan Cárdenas, Televen. Seguimos. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Sudeban, fijó el límite máximo para el otorgamiento de financiamiento de tarjetas de crédito en 660.667 unidades tributarias. Este monto de unidades tributarias equivale a 8.000 bolívares soberanos y 800 millones de bolívares fuertes. El decreto fue publicado en la resolución número 061.18 con fecha del 17 de agosto del presente año. Algunos comercios abiertos, otros cerrados y personas caminando por las calles por falta de transporte público. Así estuvo la ciudad de Caracas este martes 20 de agosto. En la avenida Baral, panaderías, fruterías, estacionamientos y hasta una tintorería estuvieron prestando servicio, al igual que los comerciantes informales. En la avenida Fuerzas Armadas estuvo este 21 de agosto con poca actividad financiera. La mayoría de los comercios cerrados. En una cuadra que tiene 15 locales comerciales, 12 no abrieron su Santa María. Recorrimos también la parroquia La Candelaria. Restaurantes, panaderías y bodegones abrieron. La afluencia de personas era como un día normal. Caminaban por los alrededores de la plaza. Hacia el este, específicamente en Chacao, había más actividad comercial. La mayoría de los establecimientos abrieron sus puertas, pero la afluencia de personas no era como un día común. El recorrido también fue por la parroquia Petare, comercios cerrados y otros abiertos, vendedores informales, al igual que siempre, pero en las calles pocas personas. En todos los puntos de Caracas, algo en común: la falta de transporte público. Bueno, hoy está peor, pero de verdad que ya la situación de transporte público en este país se volvió intolerable. ¿Qué tiempo tienes esperando acá? 40 minutos. ¿Cómo haces para poder llegar a tiempo al destino final? Te tienes que venir que 2 horas, 3 horas antes. El día de hoy específicamente, ¿cómo ha visto el sistema? Peor. ¿Qué tiempo tiene esperando? Ya 2 horas. Ya 2 horas. ¿Cómo ve esta situación? Peor. Catastrófica. Sin arreglo. No sé quién la va a arreglar. Se la manda que el mago. Yo tengo casi media hora. ¿Esto es todos los días o hoy es...? Hoy en particular. Hoy es en particular. ¿Por qué hoy es en particular? Mira, realmente no sé definitivamente cuál es la razón. Pero si tú puedes ver, mira que es raro cuando pasa. Es importante destacar que desde el pasado lunes 20 de agosto Venezuela atraviesa un proceso de reconversión monetaria. Algunos locales comerciales aún continúan adaptándose a las nuevas medidas anunciadas por el presidente de la República. Harley Monseguilemán, Televen. El diputado de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, afirmó que se tomarán nuevas acciones para retomar a la calle y que esto permita encaminar a los venezolanos hacia un llamado a huelga nacional. Miércoles, jueves y viernes tendremos jornadas en toda Venezuela, jornadas de organización, jornadas de comunicación hacia el pueblo venezolano de todo lo que implica este anuncio que ha hecho el señor Maduro. Pero además también jornadas para sumar cada vez más sectores en favor de esta estrategia y esfuerzo para lograr que Venezuela salga de esta situación.
El sábado estamos convocando a la calle a toda Venezuela, que en todos los estados del país, que en todas las ciudades del país la gente salga a la calle. También tendremos actividades hasta que nos encaminemos todos los venezolanos hacia la huelga nacional que permita que se produzca el cambio político en nuestra Venezuela. Juan Pablo Guanipa también informó que el paro nacional estipulado para ayer, martes 21 de agosto, se cumplió en 65%. Además, resaltó que las nuevas medidas económicas no resolverán las crisis y dijo que lo más importante en estos momentos es impulsar la producción nacional. El Ejecutivo Nacional, en conjunto con la Gobernación del Estado Bolívar, desplegaron un plan de acción para solventar la situación tensa en Pacaraima, Brasil, con los migrantes venezolanos. Para la operación fueron habilitados más de 25 buses por el gobernador de la entidad, Justo Noguera Pietri, para trasladar a sus respectivos estados a los venezolanos afectados por la situación generada en Brasil. Informó que desde Santa Elena de Guairén, zona fronteriza con Brasil, se encuentra el equipo que está salvaguardando la situación que se registra en la zona, con atención médica, alimentos y transporte. Bien, y la Defensoría del Pueblo de Ecuador busca adelantar la audiencia en la que se tratará la solicitud de medidas cautelares para intentar frenar la exigencia de pasaporte a los venezolanos establecida para el 24 de agosto. La representante de la instancia, Gina Benavides, explicó que están insistiendo con la jueza para que se cambie la fecha de la audiencia dada la urgencia. Además, informó que solicitaron a través de una carta con decenas de firmas que se pronuncien las Defensorías de Colombia y Perú con el objeto de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haga un monitoreo de las personas venezolanas varadas en Rumichaca. En la misma, los migrantes señalan las razones por las cuales salieron de su país y piden que sean respetados los reglamentos internos de cada nación, sin olvidar la necesidad de cada uno de ellos. Cambiamos de tema y es que el presidente del Frente Comunista, Alberto Müller Rojas, Juan Simosa, aseguró que de no controlarse los precios en los rubros, la reconversión monetaria será poco eficaz para solventar la crisis económica que atraviesa el país. Simosa exhortó al Ejecutivo Nacional a ordenar a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos a realizar operativos en los comercios del territorio nacional para evitar la subida desprevenida en los precios de alimentos y productos de necesidades básicas. Si permitimos que los precios se sigan incrementando a diario, esta reconversión y este plan económico de nada nos va a servir. A la SUNDE, que debe desplegarse permanentemente en toda Venezuela para proteger el salario de los venezolanos. Advirtió que la aplicación del nuevo salario establecido en 1.800 bolívares soberanos podría traer inconvenientes en el pago de prestaciones pautadas para el mes de diciembre. Jonathan Cárdenas, Televen. Bueno, hacemos una nueva pausa. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. Costa Rica informó este martes que creó un protocolo para el manejo de atención integral del flujo migratorio que se está presentando debido a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde hace 4 meses. Según las autoridades costarricenses, se trabajará en garantizar la seguridad pública, laboral, sanitaria y educativa. Además, se reformarán los controles en la zona fronteriza con Nicaragua. También se profundizará la relación con los diputados, alcaldías, iglesias y sociedad civil para informar las múltiples acciones para atender el flujo migratorio desde Nicaragua. Y la senadora republicana Susan Collins aseguró que Brett Kavanaugh, quien es el candidato del presidente de Estados Unidos Donald Trump para convertirse en juez del Tribunal Supremo, dio por reconocido el derecho al aborto. Kavanaugh habría dado a conocer su posición durante una reunión que sostuvo con la senadora Collins en el marco de los encuentros en el Congreso previo a las audiencias de confirmación del magistrado que se iniciarán el próximo 4 de septiembre. La Cámara Alta de Estados Unidos, con una leve mayoría republicana de 51 a 49, es el último obstáculo que debe superar Kavanaugh antes de ser magistrado de la más alta instancia judicial de ese país.
El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer a quienes serán sus colaboradores más cercanos en la oficina presidencial, entre los que destaca Lázaro Cárdenas Batel, exgobernador de Michoacán, como coordinador de asesores. Recordemos que Cárdenas Batel es hijo del líder izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ex jefe de gobierno de Ciudad de México durante los años 1997 y 1999, y 3 veces candidato presidencial en el 88, 94 y el 2000. El venezolano de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña, fue designado como el jugador de la semana en la Liga Nacional de las Grandes Ligas tras conseguir un despliegue ofensivo durante los días 13 y 20 del mes de agosto. Acuña conectó 2 dobles, 4 cuadrangulares, 9 empujadas y 3 bases robadas. Además consiguió ser el jugador más joven en dar cuadrangulares en 5 partidos en fila. El criollo también hilvanó 9 juegos envasándose como primer bate, la seguidilla más larga de ese tipo en la historia de la franquicia de Atlanta. Hacemos una nueva pausa. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado a la presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcategui. Ya venimos. Vamos a conversar con la presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcategui. Bueno, María Carolina, ¿qué nos toca en esta conversación? Porque de verdad que con las medidas anunciadas y la enorme confusión, incertidumbre y todo el proceso de ajuste, hay pues un gran temor y una gran inquietud. En el sector comercio concretamente, ¿cómo están evaluando la situación? Y bienvenida, gracias por estar con nosotros, además en un momento tan importante para la vida económica venezolana. Realmente estamos, bueno, gracias primero por haberme invitado, y realmente estamos en un momento bien complejo porque el gobierno toma unas medidas unilateralmente sin consultar con nadie, ni trabajadores fueron llamados, no fueron llamados los empresarios, no fue llamado nadie. Esto ha sido totalmente unilateral y por supuesto al no consultar a nadie pues no tiene la percepción real de lo que está ocurriendo en la calle. El gobierno habla de que nosotros manejamos precios dolarizados. Si así fuese, en Venezuela un cartón de huevos, por ejemplo, hubiese costado la semana pasada, hoy es otra realidad, hubiese costado la semana pasada entre 25 y 30 millones de bolívares. Porque en otros países el precio de un cartón de huevos son 4 o 5 dólares. Y a la tasa de cambio que lo está poniendo el gobierno, porque recordemos que el gobierno nos hizo una maxi devaluación de 200.000 bolívares que estaba la DICOM, 200.000 fuertes, perdón. Sí, 2 bolívares. 40.000, algo así era. A 6 millones de bolívares, o sea, o a 60 bolívares soberanos. Entonces, es una situación que el gobierno pareciera desconocer lo que estamos viviendo en realidad. Claro que los precios son afectados por el dólar, porque recordemos que el 95% de las importaciones de materia prima, bienes de capital, etcétera, etcétera, productos terminados, se están haciendo a dólar ese innombrable, porque el gobierno hace rato que no subasta, que no proporciona divisas a una tasa más manejable. Y por supuesto que afecta a nuestras estructuras de costos, pero no es la totalidad de la estructura de costos. Las empresas estábamos trabajando al borde de la ganancia, subsistiendo, como quien dice, y ahora este golpe, que por cierto, hay varias características. El gobierno no ha dicho qué va a hacer con el ticket de alimentación, desapareció, y con ello supongo que todas las empresas y todos los empleados que trabajaban en estas empresas de tickets de alimentación. El gobierno No ha dicho nada sobre el sector comercio y servicios en ese auxilio o complemento de 3 meses de salario. Habló del sector industrial. Pequeña y mediana industria, pero después creo que Jorge Rodríguez corrigió y dijo pequeña y mediana empresa, que incluía el comercio. Pero ¿qué pasa con la señora doméstica? ¿Qué pasa con el profesional de libre ejercicio que tiene una secretaria o el que tiene el pequeño negocio? O sea, ¿me entiendes? Hay una complejidad que pareciera no haber sido tomada en cuenta. Y ojo, yo creo particularmente que aún esos 1.800 bolívares, que es el soberano, que es el nuevo salario. Que se vivieron horas de fantasía cuando dijeron 180 millones de bolívares mensuales de salario. Por favor, son 1.800 bolívares mensuales de salario mínimo. Esa es la realidad. 1.800 bolívares. Entonces, esos 1.800 bolívares,
no son suficientes si analizamos lo que fue la canasta, el precio de la canasta alimentaria según Senda el mes pasado, son totalmente insuficientes para la realidad que estamos viviendo. Claro. Pero había que hacerlo consultado, había que hacerlo gradualmente. Por eso es que nosotros creemos que ahora llegó el momento en que trabajadores y empleadores nos reunamos y nos sentamos a decidir cómo vamos a manejar esta situación, porque confiar en que el gobierno nos va a auxiliar 3 meses, mira, ha tenido los trabajadores de la salud esperando por un pago durante más de 2 meses, protestando y pasando penurias el país por esa situación. Los trabajadores eléctricos también han estado protestando y no han tenido con qué pagarle. Maracaibo pasó más de 1 semana sin electricidad y sigue viviendo penurias por el problema eléctrico porque el gobierno no tiene con qué arreglar el problema. El colapso de servicios públicos ha llegado hasta Miraflores. Entonces, si hasta la semana pasada no tenían dinero para cubrir, ¿por qué ahora sí tienen para pagar lo que la empresa debe pagar? Ahora, ¿cómo van a ser las empresas en términos generales? Grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas. Me imagino que ustedes deben estar en un pandemonium terrible en este momento y ustedes como organismo gremial que agrupa esos comercios, el sector servicios, en fin, deben tener un problema. Si lo tenemos los mortales como tal, los que estamos midiendo, bueno, ¿y cuánto queda y cuánto puedes pagar por esto o aquello? Que de paso la inflación no se ha detenido. Sí, no se ha detenido ni se va a detener, porque ellos hablan de reducir el déficit fiscal, pero no están hablando de cómo producir más para poder tener mejores ingresos y no tener que seguir generando dinero sin respaldo. Pero en realidad nosotros estamos bien preocupados, porque sobre todo todavía no sabemos realmente cómo va a funcionar todo. Todavía no ha salido la Gaceta Oficial, aunque ya sí salió la de los 4 aumentos, los 4 puntos de aumento del impuesto, que eso golpea el bolsillo de todos los venezolanos. El presidente dijo que era solo para productos, artículos suntuarios, pero la realidad es que va para todos los productos por igual. Que alimentos y medicinas no se incluyen en el nuevo IVA del 16%. Bueno, ver para creer, ¿no? Al final de cuentas. Así es. ¿Y eso del pago semanal de los impuestos sobre la renta? El pago semanal de los impuestos, el impuesto a las grandes transacciones. El pago semanal es un reconocimiento de la hiperinflación. O sea, quiere decir que ellos necesitan el dinero de inmediato para poder ir sobre la inflación. Y lo otro es el aumento que hacen de los mismos pasajes, transporte público, servicios públicos. La gasolina. La gasolina. ¿Cómo haces? Mira, ya tú llegas a una estación de servicio, pasas 1.000 bolívares por lo que sea que te hayan echado. Sí, sí, es un absurdo. Pero vamos a hacer una pausa, María Carolina, y regresaremos enseguida para continuar conversando con María Carolina Uzcategui, presidenta de Consecomercio. Continuamos con María Carolina Uzcategui. Bueno, y hay más, porque fíjate, el aumento se anuncia que es para el 1 de septiembre. El IVA y su aplicación al 16% al 1 de septiembre. No se explica claramente cómo es el pago semanal de ese impuesto sobre la renta. Y la pregunta es, si no produces, ¿cómo pagas impuestos? Exactamente. Y ahora anuncian, o ayer se corrió el rumor, parece ser que algún funcionario lo explicó, de que el nuevo salario se iba a pagar la mitad de la quincena el 7, la otra mitad el 15 y la otra parte ya normal el último. O sea, pareciera que esto fuese como un rompecabezas que van armando como pieza por pieza, sin haber ubicado aún la siguiente pieza que van a colocar en él. Es una verdadera intención de ir en contra del aparato productivo. Y yo creo ¿Es acabar la empresa privada con otros matices? Yo sí creo que hay una intención en función de eso. Pero si tú fueras un Estado eficiente y capaz, bueno, te digo, bueno, sí, no hay empresa privada, que el Estado asuma, pero bueno, por favor, históricamente el Estado ha sido una birria manejando negocios. Entonces ellos admiten, ellos dicen, ¿verdad?, que muchas de las decisiones que tomaron nosotros las habíamos propuesto. Sí, nosotros hemos propuesto la reducción del déficit fiscal, nosotros hemos propuesto que se pare la emisión de dinero inorgánico, que haya un cambio único, que todo eso lo hemos propuesto, pero tú no puedes tomar esas medidas aisladamente. Eso tiene que estar todo perfectamente orquestado, tiene que ser un programa perfectamente sincronizado para que en realidad y sobre todo acordado. Aquí se necesita hoy más que nunca diálogo para poder saber cuál es la capacidad
capacidad de cada uno de los actores que participan en este juego para recuperar la economía del país. Ahora, ¿hay alguna señal, no hubo, o por lo menos algún indicio de que se va a enfrentar o se va a establecer un plan antiinflacionario? No hay nada en ese sentido. Simplemente reducción de números y medidas coercitivas desde el punto de vista tributario. Supuestamente vamos a volver al precio máximo de venta al público. Ahora nuevamente se anuncia... Pero eso es un control. Por supuesto que es control, eso no es antiinflacionario, al contrario, acrecenta, agrava la situación que tenemos de desabastecimiento e inflación. Se anuncian de nuevo, por tercera vez vuelve a renacer, parece igual que el billete de 100, el plan 50, que nunca lo terminamos de ver, ¿no? En fin, el gobierno pareciera como que querer de alguna manera hacer las cosas diferentes, pero aplicando las mismas fórmulas, y por supuesto no va a obtener resultados diferentes, va a obtener los mismos resultados: hiperinflación, escasez, desabastecimiento, cierre de empresas, pérdida de empleo, y como digo yo, no todos los venezolanos están en capacidad de emigrar. Necesitamos producir aquí, necesitamos producir y no destruir. Ahora, otro tema, el anclaje al petro. ¿Qué es el petro? ¿Una ficción? El petro, bueno, hoy leía que la agencia que califica las criptomonedas lo calificaba como un fraude. De hecho, las criptomonedas son evaluadas... Una de las principales definiciones de una criptomoneda es que tiene que ser completamente independiente de cualquier organismo Bueno, en México oficial. hay un lío en este momento porque las llamadas criptomonedas o monedas virtuales están sirviendo para el blanqueo de capitales. Imagínate. Entonces, son monedas que no tienen ningún tipo de control oficial. Por lo tanto, es peligroso su manejo y el gobierno no puede intervenir en eso. Entonces, es raro que lo estemos utilizando como anclaje. Pero si tú te pones a ver qué es lo que busca el gobierno, es definitivamente anclarse en el dólar. Anclarse ¿Y por qué no lo dice de manera abierta y explícita? Dolariza la economía. Eso sí, con un plan antiinflacionario. Con un plan antiinflacionario, con un conjunto de medidas verdaderamente sincronizadas, no esta colcha de retazos que pareciera no tener ninguna coherencia entre una cosa y otra, que es lo que estamos viviendo. Y sobre todo, cómo tú vas a anclar tu moneda inestable a algo tan inestable como lo son los precios del petróleo. Nosotros vivimos la experiencia como en el 2011 teníamos un precio del petróleo que estaba en $120 el barril y en meses llegó a $30 el barril. Entonces, ¿qué va a pasar si el petróleo baja? Si mañana Arabia Saudita decide hacer un incremento masivo de la producción y los precios del petróleo bajan de los $60 en que están, ¿dónde va a ir a parar nuestra moneda? Esas son las preguntas que el gobierno pareciera aún todavía ni siquiera analizar. Fíjate, hay mucha gente que comienza a plantearse, bueno, si no se detiene la hiperinflación y continúa la estampida, va a llegar un momento en que vas a pagar ya todo, no sectorialmente algunos productos, sino todo lo vas a pagar a precio internacional. ¿De dónde va a sacar la gente para pagar a precio internacional? Es decir, en dólares acá en Venezuela con bolívares soberanos. Es imposible. Nosotros estamos, yo creo que todos los venezolanos, por ejemplo, estamos conscientes de la necesidad del incremento de la gasolina. Y por supuesto que debería ser a precios internacionales. Un país con una depresión económica, claro, ¿cómo aumentas tú la gasolina a precios internacionales? Es lo que te digo, para evitar el contrabando, pero ¿cómo pagamos a precios internacionales si no ganamos a sueldos internacionales? Ni producimos, ni podemos vender a precios internacionales los comerciantes, los empresarios. Entonces, hay muchas cosas por hacer todavía en la economía venezolana, hay muchas cosas por estabilizar, pero sobre todo, lo que hay que iniciar es la generación de confianza, y eso se genera a través de reglas claras, transparencia y diálogo entre los diferentes actores, y son precisamente las cosas que no están ocurriendo en el país. A partir de esta semana vamos a ver algo que nos va a marcar ciertas orientaciones, es decir, el desenvolvimiento del mercado paralelo, que el gobierno ya anuncia que lo derrotó con el bolívar soberano. Hay que ver si subes la tasa de ICON a 6 millones, ¿a cuánto se te va a ir el mercado paralelo? Bueno, por ahí hay rumores de que ha tenido un comportamiento bien asustadizo, por decirlo así. Ha tenido unos brincos importantes, pero bueno, eso, recordemos que la economía es lo más sensible que existe. Y mientras no haya reglas de juego claras, mientras no se defina bien cuál es el manejo adecuado que se le va a dar a todo esto, pues por supuesto vamos a seguir viendo cada vez más y más distorsiones en nuestro manejo. De hecho, ya para concluir, María Carolina, tú lo ves, mira, en los repuestos de automóviles,
tú vas a revisar una página internacional y el repuesto que te venden aquí para tu automóvil por reparación o por lo que fuese es lo mismo aquí en bolívares que lo que está costando fuera. Los neumáticos, los acumuladores, es decir, la batería cuesta lo mismo aquí que lo que cuestan fuera. Entonces, es una dolarización de hecho de algunos productos. De algunos productos, pero la mayoría de los productos que sí son fabricados aquí no se han terminado de dolarizar porque, bueno, en la estructura de costo participan lo que es los servicios públicos, la mano de obra, hasta ahora eran menores y podían tener menores precios que fuera, pero sin embargo, lo que tenemos es demasiado desajuste en todo el sistema y hay que tomar medidas, pero mucho más serias que esta. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber compartido todas estas inquietudes, María Carolina. De verdad que es difícil situación le toca al país. Una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual. Venezuela, feliz y bendecido día para todos, que sea pues un día para reflexionar y para agradecer por todas las cosas que Dios nos da cada día. Bienvenidos a Lo Actual, yo soy Melanie Mili y les recuerdo que a partir de este momento se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactualpiso.tv en Instagram o a través de mis cuentas @milemelanie en Instagram, @milepiso_melanie en Twitter. Iniciamos las informaciones del arte y el espectáculo hablándoles de Ariana Grande, quien estrena un nuevo álbum. Imposible olvidar el 22 de mayo de 2017 para la joven cantante estadounidense que abandonó el escenario del concierto que acababa de dar en Manchester cuando en la entrada del lugar estalló un artefacto. Ahora, 15 meses después, la intérprete publica Sweetener, que significa edulcorante, su primer álbum que salió a la venta este fin de semana, tras los atentados ocurridos en la ciudad británica. De esta manera, la artista trabajó en las 15 canciones que describen en este trabajo lo vivido en Manchester, pero destila optimismo de una manera consciente. Se trata de iluminar, dulcificar una situación o la vida de otros, así dijo durante un programa televisivo esta artista. Tan solo una balada que cierra el álbum aborda directamente las consecuencias del atentado. Y en otras noticias les contamos que Nick Jonas y Priyanka Chopra se comprometieron en Bombay. La pareja ha celebrado una ceremonia tradicional como preboda en la India, un evento en el que los novios intercambian sus anillos delante de sus familiares y estos se entregan diversos regalos. Asimismo, la fiesta tuvo lugar en Bombay, en la casa en que la actriz tiene un exclusivo barrio de Juhu. Por su parte, de acuerdo a distintos medios locales, la celebración ha contado con un ritual tradicional hindú como acto de veneración a los dioses y una roca, otra tradición en la que la pareja expresa su anhelo de casarse. Recordemos que anteriormente el músico le había regalado a la joven un anillo valorado en 175.000 euros por su cumpleaños número 36. Y ahora les contamos que el cantante Carlos Vives y su esposa se casaron por segunda vez en una ceremonia íntima. En el jardín interno del antiguo Hospital de San Juan de Dios, en el centro histórico de Santa Marta, Colombia, el cantante y la ex reina Claudia Elena Vázquez renovaron sus votos de amor en una ceremonia privada que se realizó este fin de semana. Es así que, bajo estrictas medidas de seguridad, la pareja, en compañía de sus familiares y personajes de la farándula nacional, conmemoraron sus 10 años de matrimonio. Por su parte, el ganador del Grammy y su esposa no se dejaron ver por sus fanáticos, que llegaron hasta la entrada del Hospital San Juan de Dios, quienes esperaban para desearles muchas bendiciones a esta pareja. Los esposos ingresaron por la parte posterior a bordo de una camioneta negra. Y continuamos con más informaciones musicales, y es que Janet Jackson y Daddy Yankee toman las calles de Brooklyn para estrenar su nuevo tema. La cantante lanzó junto al reggaetonero puertorriqueño Daddy Yankee un nuevo video titulado Made for Now. El video fue dirigido por Dave Meyer y la melodía inspira a un grupo de bailarines internacionales de Ghana, Nigeria, Granada, Trinidad y los Estados Unidos, seleccionados por la cantante y quienes toman las calles de Brooklyn, uno de los 5 condados de Nueva York, para una reunión de celebración. Es así que en este clip, que es el primero de Jackson desde el 2015, el artista luce de manera natural una gran variedad de outfits coloridos. En ese sentido, Jackson señala que le
le gusta la música de reggaetón que hace Daddy Yankee, por eso fue que lo buscó para este proyecto. Mientras que el intérprete reggaetonero dijo que al trabajar con Janet Jackson se sintió como un chamaquito. De esta manera, amigos actuales, nosotros llegamos al final de las informaciones a esta hora, pero los invito a sintonizar nuestras emisiones Meridiana y Estelar y me acompañen a las 9 de la mañana junto a Narela Bono en Lo Actual. Que tengan un feliz día, Venezuela. Bueno, el pasado lunes falleció en Caracas el señor José Concepción López, padre de nuestra compañera de trabajo y director de información, Lodali López, D'Alessandri. El señor López fue un venezolano ejemplar, creador de una familia a quien supo amar con sus virtudes y excelencia ciudadana. Su fallecimiento dejó un vacío, pero también una huella de trabajo en acciones de generosidad con quienes compartió este tránsito por la vida. Televen, su presidente Omar Camero Zamora, sus hijos Omar Gerardo y Martín Camero Álvarez, Carlos Croes, vicepresidente de Información y Opinión, y todo el personal del canal se unen al dolor de nuestra compañera y amiga Lodali López y demás familiares. El velatorio será hoy miércoles en el Cementerio del Este desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Paz a sus restos. Bueno, despedida de esta primera emisión del noticiero de Televen. Es así, hasta mañana.